En anca del viento norte y ruido de truenos, de pronto llegó el verano con lengua de fuego. De pronto llegó el verano a los montes santiagueños. En los ojos del lagarto brilla un sol de mil incendios. Ardida pierde la tierra retorciéndose en el suelo. Castigo de la represa, el puma sediento. Chamusca los matorrales, sus ojos como el infierno. La cresta de los tunales de rojo se van vistiendo. De pronto llegó el verano a los montes santiagueños. Las tunas y los quimilis erizan sus dedos, igual que los garabatos rasguñan el cuero de los calientes veranos en los montes santiagueños. Borrando el rastro del hombre que sueña con el misterio de la anciana Salamanca por los perdidos senderos. De la de fusilos, tormenta de enero, el toro lleva su furia, la chispa de los incendios, el flor y sale de bichos que van huyendo. De pronto llegó el verano a los montes santiagueños. Ahí está, ahora sí. No le había abierto el micrófono, con razón no me escuchaba nada, che. Ahí estaban los hermanos Herrera. Hermoso gatito de verano. Hace mucho, ¿no? Que no nos cruzamos, che, con esos changos, ¿no? A mi Suncho Corralera, pollo, ¿conoces ese tema? Enamorada te vi allá por su chocorral, bajo un manojo de estrellas, la chacarera a bailar. Volabas como un festín, de ramita en ramita, hechizado por tus ojitos, yo ya me largué a bailar. Tu mamá te ha tenía que aprovechar entre promesas y abrazos, te llevé para el jumiar. Planes sobre tus ojos, sollozando claridad, Mi corazón el tuyo, allá por su chocorral. chango con gruesa de cohete, hay compas de tu bailar, uno me chamusco el flequillo, no deje de zapatear. Tu paso tras la represa, suelta su aliento el supay, un vientito es tu pollera, yo ya me quería quedar. Una que vieja ladina justo nos vino a encontrar cuando la vi de llegar. Yo rajé para el otro lado. La noche sobre tus ojos, sollozando claridad, Mi corazón con el tuyo, allá por su chocorral. Una linda chacarera, pasuncho corralera, una vieja ladina. Dice, ¿qué quiere decir ladina, pollo? Ajá. Así, medio salvaje, medio.
No, claro, de esa que... Brava que no. No sé qué interpretan ustedes por ladina, ¿no? Nosotros decíamos, qué chango ladino o algo así, ¿no? Como dice ahí, había una vieja ladina. Claro, medio trompeta. Ahí, en la voz de los hermanos Herrera. Bueno, ahí volvimos un poco porque resulta ser que esto del servicio que tenemos nosotros de Telecentro es una porquería. Se corta, se había cortado el Facebook, le transmitía por la radio, pero el tema es que bueno, ahí ya vamos a ver si para el mes que viene le damos de baja y buscamos otra empresa a ver que sea un poco mejor, ¿no? Porque Telecero, para hacer la radio por lo menos no me sirve, se corta mucho. Ustedes se deben acordar que muchas veces cuando estoy transmitiendo me quedo sin señal y todo eso. A ver, escuchen este, ¿eh? Cuando era chango, pollo, escucha. Tata, ¿no? Escucha. ¿Cuántos años menos, no? No importa que tú no me mires, bien sé que un día me querrás. Quisiera besarte una noche, entonces me comprenderás. Los días del sol milagroso de mi mente me puede borrar. No hallaré ya nunca ninguna que a ti te pudiera igualar. Todo es pena y melancolía. Qué tiempo aquello, ¿no? Te busco con ansiedad. ¿Andabas chiniqueando, pollo? Querida mía, Ortiz del Litoral. para que alivie mi soledad. Los días del sol ni la luna de mi mente me puede borrar. No hallaré ya nunca ninguna que a ti te pudiera igualar. Casi antarqueo el... Todo es pena y melancolía. Claro, escuchá, chato. Tanto te busco y te revuelvo, querida mía, para que alivie mi soledad. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. ¡Carrera! Dúo Tardes Amarillas. Voy a cantar una chacarera. Sonia y Héctor son Dúo Tardes Amarillas. La radio por internet www.alfamiski.com.ar suena la música de Tardes Amarillas. Con la miradita me dices que sí, y con tu boquita me dices que no. Y de a poquitito me vas desarmando y Canto del monte donde la nombro a mi tierra. Coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas.
de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras. Estamos escuchando la música de Tardes Amarillas. Libre yo soy para cantar igual que el viento. Para peñas y festivales, Tardes Amarillas. Es noche de misterio, se ha quebrado la calma. Violín, guitarra y bombo, canta la Salamanca. Tardes Amarillas, Tardes Amarillas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ahí mirando un poco lo que es los diarios, pero no hay casi novedades, ¿no? Lo bueno que por ahí en varias localidades se dice que, bueno, que no registra casos de activo de coronavirus y eso está muy bueno, ¿eh? Eso está muy bueno. Bueno, esto ya les había contado ayer, el desastre que pasó en la ruta 92, ahí a 2 kilómetros de Colonia Dora, en donde un camión arrolló a tres chicos jóvenes de 18, 17 y una menor también, que bueno, dolor en Colonia Dora, dicen, y decretan 3 días de duelo por los jóvenes fallecidos. Bueno, esto le había contado ayer, ¿no? A los que no escucharon. Esto pasó el domingo a la noche, cuando salieron a la ruta 92 en una moto, 3 chicos, ¿no? Y fueron arrollados por no se sabe bien si un camión o 2 camiones, ¿no? Realmente impresionante, porque son chicos jóvenes, ¿eh? Estoy ahí en la ruta 92, es increíble, ¿eh? Increíble. Porque bueno, ahí los chicos no miden las consecuencias en la ruta, todas las rutas son peligrosas, porque en la ruta se viene por ahí a 60, 70, se viene a más velocidad, y no es por imprudencia, sino porque la ruta mismo te exige por ahí andar a mayor velocidad. Porque todo el que tiene vehículo y todo el que maneja sabe que las rutas son muy peligrosas, muy peligrosas. Pero bueno, aquí en Colonia Dora ha pasado eso, ¿no? 3 chicos muy jóvenes, no dieron el nombre de la chiquita, pero bueno, sí sabemos que los pibes son de 18 y 17 años. Así que tremendo, tremendo lo que ha pasado. Bueno, lamentablemente son cosas que suceden. Y en Santiago, verdad que el tema de los accidentes, hay más accidentes de lo que uno se puede imaginar, ¿eh? Mucho más accidentes de lo que pueda imaginar en Santiago. Accidentes de moto, hay demasiado, ¿no? Pasa que Santiago es una área en donde cuando usted pasa por ahí por el Parque Aguirre, ¿no? A esta hora o más tarde, sí, a esta hora, póngale entre las 8, las 9, las 10, es impresionante la cantidad de motos. Una cosa es contar y otra cosa ver. Y así en todas las ciudades de Santiago está lleno de motos, y bueno, los chicos salen a la ruta y pasan muchas desgracias. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos ya casi, ¿eh? Vamos a ir despidiéndonos. Vamos a ver
Vamos a escuchar un enganchadito de chamamé con los Pajón, pero los Pajón tienen que tocar chacarera, que no. Una chacarerita. Juancito, Lito, vengan, canten para la queñarita. Neta, Gustavo, que se venga la primera. ¡Adentro! Morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero. Bailamelo, Luisito Salvatierra. Alejandro López, esta chacarera es para vos, hermano. Tu amante yo quiero ser sin que me quepa dudanza, te hablo con toda confianza y te entrego mi sufrir. Y con estita nos vamos, ¿eh? Te hablo con toda confianza y te entrego mi sufrir. Yo quiero sacar el sí, Dios amor. Yo quiero sacar el sí de tu labio tan dorado, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Y se viene la segunda. Esta nomás. Ahí vamos. Aquí yo sigo esperando de tu labio la respuesta. Si tú quieres poco cuesta para no vivir pensando. Chinita, manita, había sido. Si tú quieres poco cuesta para no vivir pensando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Por eso mucho te quiero, me dedico a ser tu amante. Muy bien, muy bien, muy bien. Así nos vamos despidiendo de ashpamishki.com.ar, la radio por internet. Desde Berazategui al mundo. Estamos transmitiendo, por supuesto, como todos los días, nada más que, bueno, ahora unos 10 días, más o menos, 8 o 10 días vamos a estar presente del programa, pero la radio va a seguir transmitiendo las 24 horas como corresponde. Entran en la página www.ashpamishki.com.ar y ahí encuentran toda la música de nuestro país, ¿eh? Así que nosotros nos vamos despidiendo y mañana, si Dios quiere, a la madrugada, estamos vamos a salir a buscar la ruta 34, si Dios quiere, ¿eh? Así que les digo, no sé, hasta cualquier momento, hasta 8 o 10 días, si Dios así lo permite, vamos a estar regresando, si Dios quiere, de vuelta a Berazategui, ¿eh? Nos vamos con los hermanos Pajón, selección de Escondido. Chau, chau. 4 esquinas para los bailarines. ¡Adentro! ¡A la vuelta!